Ok, hola a todos. En esta ocasión hice este video con dos objetivos. Uno es poder transmitir toda la información que yo pueda acerca del tema que voy a hablar, y otra es para que los alumnos de mi laboratorio, Laboratorio de Fisiopatología, lo puedan utilizar, lo vean y aprendan, ya que muchos de ustedes no pudieron ir a la clase. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que está afectando bastante a la población del mundo, principalmente en esos países que son industrializados, donde se come en exceso todo aquel tipo de comida chatarra. Entonces, vamos a hablar de ese tema que se denomina cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. Entonces, preguntémonos qué es cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica lo vamos a definir como aquel conjunto de enfermedades que se caracterizan por una isquemia del miocardio. Bien, entonces vamos a escribir aquí unos cuantos datos generales. Es isquemia en el miocardio, o sea, en el músculo cardíaco. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que hay un aporte disminuido, ya sea nulo, sea total o sea parcial, del aporte sanguíneo que se le da al miocardio. Y el miocardio necesita de ese aporte sanguíneo porque en la sangre va a llevar tanto el oxígeno como la glucosa y todos aquellos nutrientes que son necesarios para que el miocardio pueda vivir y pueda cumplir sus funciones que están destinadas, en este caso la función de bomba que tiene el corazón. Entonces, todos aquellos eventos en los cuales disminuya la perfusión a este músculo cardíaco, entonces le vamos a llamar cardiopatía isquémica. Ok, pero la cardiopatía isquémica entonces tiene diversas formas de manifestación clínica, que las vamos a ver luego, y que todas ellas se centran en un solo mecanismo, que después le vamos a llamar como mecanismo de cambio de placa. Hablamos de mecanismo de cambio de placa al hablar de una placa aterosclerótica que va a estar en las arterias que van a llevar la irrigación sanguínea hacia el miocardio. Pero entonces, antes de empezar eso, hablemos un poco de algunos aspectos anatómicos que nos van a servir para poder conocer cómo es que influye esa cuestión de los eventos isquémicos en el miocardio. Entonces, quiero hacer un diagrama, un pequeño diagrama sobre el corazón. A ver, esto nos sirve. Entonces, imaginemos aquí el corazón. Lo voy a hacer a modo de diagrama. Entonces, ese corazón tiene 4 cámaras cardíacas. Acá tenemos entonces la aurícula derecha. Este ya no mancha tampoco. Por acá tenemos un ventrículo derecho. Por aquí tenemos una aurícula izquierda y tenemos un ventrículo izquierdo. Bien, entonces como todos sabemos, la sangre es bombeada a todo el cuerpo a través del ventrículo izquierdo del corazón y sale a través de un vaso llamado aorta, arteria aorta. Bien, lo que a mí me interesa que ustedes sepan entonces es que de esta arteria aorta, cuando comienza a salir del ventrículo izquierdo, entonces imaginemos que por aquí estuviera, a modo de diagrama, imaginemos que aquí tenemos la válvula aórtica. Entonces la válvula aórtica es la que permite el paso del ventrículo izquierdo a todo el organismo y se abre en cada momento de contracción del músculo, en cada momento de sístole se abre de esta forma y se cierra durante la diástole. Entonces, lo importante aquí es saber cuáles son las primeras ramas que tiene la arteria aorta, que en este caso sería que tiene el callado aórtico.
Las primeras ramas que tiene el callado aórtico son las arterias coronarias. Entonces, imaginemos que aquí vienen unas arterias denominadas arterias coronarias por aquí, y tenemos otra arteria coronaria para el otro lado. Ok, entonces esas se denominaron arterias coronarias porque vienen a formar como una especie de corona sobre el corazón. Y se sabe que existen dos arterias coronarias principales. Entonces tenemos una arteria coronaria izquierda y tenemos una arteria coronaria derecha. Cada una de ellas va a cumplir una función fundamental, que la izquierda entonces va a irrigar la mayor parte de todo lo que es el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y algunas partes del corazón derecho. Mientras que la arteria coronaria derecha tiene la función de llevar toda aquella irrigación, todo aquel oxígeno, aquellos nutrientes al corazón derecho. Y esto es muy importante conocerlo porque además de ser esas ramas principales de las arterias coronarias, estas ramas también emiten otras. Por ejemplo, emite una arteria coronaria izquierda descendente, una arteria coronaria izquierda circunfleja, y entonces esas van a llevar esa cantidad de oxígeno a cada una de esas partecitas donde tenga su dominio propio. Entonces es lógico pensar que si hay algo que evite o que tapone la luz de esos vasos sanguíneos que son muy especiales para llevar la irrigación sanguínea al corazón, eso es lo que nos va a producir un evento isquémico. Entonces en eso es que se basa la fisiopatología de una cardiopatía isquémica, en que hay algo que va a taponar esos vasos sanguíneos y va a evitar que se dé la perfusión a este miocardio para que pueda ser viable y cumplir su función de bomba cardíaca. Ok, entonces lo que les hablaba, y para que conozcan, y luego vamos a ponerlo en práctica, que cuáles son aquellas variables que intervienen en que se empeore un evento isquémico o que se dé un evento isquémico. Entonces lo voy a poner aquí, de manera que ustedes vean que todas estas variables se relacionan mucho con el proceso fisiológico que tiene el corazón. Okay. Entonces vamos a hablar en este caso de en qué momento es que ocurre la mayor perfusión al miocardio. Entonces, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que el corazón está cumpliendo su función de bomba. Entonces, el ventrículo izquierdo hace una contracción. Entonces, ese momento se llama momento de sístole. En el momento de sístole, entonces, la sangre que es contenida en este ventrículo izquierdo es eyectada con fuerza a través de la arteria aorta. Pero entonces cuando la sangre empieza a salir de aquí, estas válvulas, la válvula aórtica, se abren. Y no se abren hacia abajo, sino que se abren hacia arriba. Entonces, si tenemos la válvula aquí y empieza a salir la sangre en el momento de sístole, estas válvulas cierran el paso de las arterias coronarias. Entonces, en ese caso, nosotros supondríamos que la sangre sale a través de la aorta, pero la sangre no está perfundiendo al miocardio, porque está siendo taponada por esas válvulas. Pero después viene la cuestión, que al momento de diástole, de relajación del corazón, estas válvulas entonces vuelven a su estado original, vuelven a estar así. Entonces la sangre que ha sido eyectada puede regresar y puede introducirse dentro de las arterias coronarias. Entonces vamos a decir que el momento de mayor perfusión del corazón se da durante el momento de diástole. Además hay otras cosas, que durante el momento de sístole nosotros imaginamos que el corazón se aprieta, se contrae. Las arterias entonces que están dispuestas en toda la estructura, en toda la pared del miocardio, se van a ver reducidas por tal contracción. Además de esa reducción que tiene por tal contracción, eso evita
evita que se llenen esas arterias, mientras que en el momento de diástole, como es un momento de relajación, las arterias se van a relajar y se van a distender más. Al estar distendidas van a tener una mayor capacidad para tener sangre, y así es como va a ocurrir la perfusión del músculo cardíaco. Entonces, vale la pena aclarar que podemos mencionar desde aquí una variable muy importante a tomar en cuenta y que la vamos a considerar porque en algunas patologías esta variable es manipulada y llega a dar la insuficiencia cardíaca. Estoy hablando de una variable denominada frecuencia cardíaca. ¿Por qué digo entonces que la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca, si ustedes se imaginan, y poniendo en práctica lo que les mencioné acerca de ese momento de perfusión entre sístole y diástole, si imaginamos una frecuencia cardíaca elevada, vamos a tener que las válvulas se van a estar abriendo y cerrando muy rápido, ¿verdad? Por los momentos de contracción demasiado repetitivos. Entonces, si imaginamos que se está abriendo y cerrando, va a ser muy poco el momento que queden estas válvulas de esta forma para que empiece la perfusión de las arterias coronarias, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tomar en cuenta que la frecuencia cardíaca hay que manipularla en los casos en que haya una cardiopatía isquémica para así poder favorecer a que se dé una buena perfusión. Listo. Otra cosa que también me gustaría que lo supieran es que hay que tomar en cuenta también que las arterias, si están muy reducidas, si su luz se ve muy reducida, entonces va a ser poca la cantidad de sangre que va a atravesar por ellas. Entonces van a ser insuficientes, no van a cumplir su función que tienen destinada. Entonces después van a ver que por eso es que en la farmacología se incluyen todos aquellos fármacos que son capaces de aumentar ese diámetro, aumentar esa luz que va a tener los vasos para que así puedan transportar una mayor cantidad de sangre. Okay. Bien, otro punto importante aquí es que en ocasiones donde hay algunos lípidos, algunas lipoproteínas que son perjudiciales para la salud, como podríamos hablar de las lipoproteínas de baja densidad, LDL. Estas lipoproteínas a veces tienden a hacer otros efectos aparte de extraer los ácidos grasos y llevarlos hacia la periferia, sino que también pueden actuar en algunos receptores cuya función lo que hacen es un cotransporte. En este caso hablo de un cotransporte de un tipo de receptor que hay en las arterias, en todo tipo de arterias, principalmente en este caso vamos a hablar de las arterias coronarias, un cotransporte de sodio, en el cual hay una salida de sodio, pero hay una entrada de otro ion que se llama calcio.